En este video voy a tratar de explicar qué es la biología y cómo se relaciona esta con las ciencias de la salud, como la medicina, la odontología, la farmacia, la fisioterapia, entre otras. Biología es una palabra que viene de dos vocablos griegos: bios, que significa vida, y logos, que significa estudio. Esto significa que la biología estudia a la vida como fenómeno, más allá de los seres vivos. Por lo tanto, también existen biólogos que se encuentran trabajando en encontrar señales de vida en otras partes de nuestro universo, concretamente en nuestro sistema solar, por ejemplo, en algunas lunas de planetas como Júpiter y Saturno, la Luna, inclusive Marte. La biología como disciplina científica está subdividida a su vez en diferentes ramas. Por ejemplo, la botánica, que es el estudio de las plantas; la micología, el estudio de los hongos; la zoología, el estudio de los animales. Pero también ramas como la evolución, que estudia el desarrollo y los cambios que han sufrido a través de la historia los diferentes organismos vivos. Relacionado con evolución, podemos también mencionar la paleontología, que estudia los organismos que vivieron en épocas pasadas y que quedaron huellas de los mismos a través de los fósiles y otras evidencias paleontológicas. También tenemos la taxonomía, que se encarga de estudiar la clasificación y también las relaciones que existen entre los diferentes grupos de seres vivos. La genética, o el estudio de la herencia, que es una herramienta sumamente importante en los tiempos actuales y que se traslapa con otras disciplinas. Pero también en este caso particular, el curso de biología va a servir para reforzar dos áreas importantes en cualquier carrera del área médica, como por ejemplo la fisiología, que se encarga del estudio de las funciones tanto de los organismos como de las partes de estos. La ciencia de la función. Igualmente, tenemos las ciencias morfológicas, entre ellas la anatomía, la histología y la embriología, a las cuales me voy a referir más adelante. Disciplinas que a su vez se encargan de estudiar la forma, la estructura de los seres vivos. Resumiendo, la biología podríamos decir que es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar la vida como fenómeno. Es una ciencia porque se basa en el método científico. Esto significa que a la hora de realizar las conclusiones y de extrapolar esas conclusiones a partir de observaciones, se ha aplicado el método científico, se ha aplicado un método que permite eliminar el error subjetivo y por lo tanto acercarnos más al objetivo de la ciencia, que es buscar el conocimiento a través de la verdad. La biología, al igual que otras ciencias como la química, la física, utiliza la matemática como lenguaje. Por eso, se basa en la observación exacta de la naturaleza, más o menos, porque siempre tenemos un porcentaje de error asociado a estas observaciones. Pero básicamente, al ser una ciencia, se encarga de la experimentación, es decir, que a través del diseño de experiencias en la que interviene el análisis de datos, se tratan de explicar y entender diferentes fenómenos, y en el caso de la biología, aquellos que estén relacionados con la vida. Katalin Karikó es una bióloga famosa, lo mismo que Francis Mojica. Por supuesto, muchos conocen a Jane Woodall y al doctor Christian Marín. Cuatro biólogos muy importantes, tres, tres que son de otras partes del mundo y uno que es de Costa Rica. Katalin Karikó, probablemente candidata a un premio Nobel, fue quien desarrolló
en su laboratorio en el año 2016-2017 la tecnología en la cual se puede inducir una reacción del sistema inmune a partir de moléculas de ARN. Esto pareciera ser algo poco importante, pero en realidad fue el primer paso para lograr la consecución de una vacuna basada en ARN contra la epidemia o la pandemia de COVID. Francis Mojica es un investigador español, el cual a través del estudio de bacterias que vivían en lugares llenos de altas concentraciones de sal, en ciertas salinas, estudiando el genoma de las bacterias que vivían en estas salinas, descubrió unas secuencias de ADN que se leían igual de atrás hacia adelante que de adelante hacia atrás, un palíndromo. Pero lo curioso es que entre estos palíndromos de ADN ocurrían secciones de genes que no eran de la bacteria, sino que estaban asociados a virus. Esto, que se denominó una secuencia CRISPR, que es un acrónimo que refiere a lo que son estas secuencias, podríamos llamarlo que son como una biblioteca o un sistema inmune de procariotas, en este caso asociado a bacterias. Esa tecnología, tal vez en ese momento no se comprendió la importancia, pero hoy es una de las herramientas más importantes en genética, ya que a partir de la tecnología CRISPR descubierta por Mojica, varios investigadores lograron desarrollar una técnica para edición genética, la tecnología CRISPR-Cas9. Esto condujo a que en 2019 se le diera el premio Nobel a dos investigadoras que fueron las que pusieron a nivel de laboratorio el desarrollo de esta técnica que permite literalmente copiar y pegar secuencias de genes en genomas específicos. Jay Woodall, una bióloga que ha sido pionera en el estudio de los chimpancés salvajes, todavía se mantiene activa, dando charlas, impulsando la conservación y el estudio de esta especie hermana, el chimpancé. Finalmente está el doctor Cristian Marín, un biólogo costarricense, quien basado en la tecnología del ARN, igual desarrolló una vacuna contra el cáncer de páncreas, uno de los cánceres más peligrosos y más agresivos. Por ejemplo, Steve Jobs, el fundador de Apple, murió por este tipo de cáncer. Como podemos ver, el aporte, en este caso de 3 científicos al área de la salud, es sumamente importante en los tiempos actuales. Pero la biología podríamos enfocarla de diferentes perspectivas, desde lo más simple hasta lo más complejo. Empezamos por la escala más sencilla, que es la escala atómica y molecular, es decir, la biología de las moléculas, la biología de los átomos, donde podemos encontrar todas aquellas reacciones a nivel de las moléculas que forman parte de los seres vivos. Por ejemplo, las moléculas de ADN, y en esta ilustración podemos ver el proceso de duplicación de la misma. También la bioquímica, que estudia las reacciones químicas que ocurren en estas moléculas. Por ejemplo, podemos ver las estructuras descritas tanto de la molécula de ADN como de ARN, pero la bioquímica también se encarga de estudiar la función y la estructura de moléculas como azúcares, proteínas, lípidos y todo aquello que tenga que ver con reacciones químicas. La genética molecular, la biología molecular, a veces es muy difícil de diferenciarla. La genética molecular se enfoca en el ADN, pero la biología molecular se enfoca en otras moléculas aparte de la de ADN o ARN también. Por ejemplo, aquí en esta tercera ilustración se observa cómo funciona la tecnología CRISPR-Cas9, que es la que permite hacer la edición de genes. Pero también la biología
clásica por lo menos estudia aspectos como el ciclo del ácido tricarboxílico o el ciclo de Krebs, pero también la respiración celular, la beta-oxidación de las grasas, la desaminación alfa de los aminoácidos y todas aquellas biomoléculas que se transforman a través del metabolismo. En este curso de biología, el énfasis es la biología celular, es decir, la biología que tiene que ver con todos aquellos aspectos de la célula. Por ejemplo, cómo funcionan las organelas, cómo son las organelas, cuáles son las funciones que éstas desempeñan y cómo, cuándo las desempeñan, todos los mecanismos que regulan este tipo de reacciones, pero también cómo funcionan estructuras como el núcleo o la membrana, y cómo las células se comunican con otras células y cómo se comunican dentro de ellas. Todos estos aspectos se van a desarrollar en forma amplia, tanto en el curso como en este canal. A una escala más del área de las ciencias de la salud están la fisiología, como ya he dicho, que es la ciencia que estudia la función de los seres vivos. Pero también la morfología. Las ciencias morfológicas son las ciencias que forman base del currículum de cualquier carrera universitaria en el área de la salud, como son la anatomía, que es el estudio de las diferentes partes que forman los organismos, y en este caso podemos ver una comparación de los brazos de diferentes organismos mamíferos, como el ser humano, los murciélagos, las ballenas, los gatos y los caballos, donde podemos ver cómo, con un código de colores, se pueden caracterizar los diferentes huesos que forman parte de la estructura del brazo. También la histología, que se encarga del estudio de los tejidos. Esta es sumamente importante, especialmente para detectar cambios a nivel patológico. La histología patológica es una rama muy importante en el caso del diagnóstico para todas las enfermedades que se pueden diagnosticar utilizando las ciencias biológicas. Y finalmente, la embriología, que estudia el desarrollo de los seres vivos. Pero el problema del término embriología es que se asocia a la palabra embrión. Sin embargo, la embriología no solo estudia la parte embrionaria, también estudia el desarrollo del adulto. Por lo tanto, esta ciencia del estudio del cambio que va ocurriendo a través del tiempo en los individuos es vital para entender muchos fenómenos. Por eso, no es lo mismo trabajar con niños que con adultos mayores que con adultos jóvenes. Las técnicas para curar, rehabilitar o tratar a estas personas depende del estado de desarrollo en el que se encuentren. Sin duda, la rama de la biología más importante es la genética. ¿Por qué digo que es la más importante? Porque está metida en todas las otras ramas. La genética llegó a constituirse desde su nacimiento por allá del año 1865 hasta hoy en uno de los puntos centrales de la biología. Básicamente podríamos decir que la genética se podría dividir también en tres partes. Todas ellas tratan de explicar los fenómenos de la herencia, es decir, del paso de las características de padres a hijos, el cómo se comporta en varios niveles la molécula de ADN. Esto podemos verlo a un nivel molecular. Podemos entonces aplicar todas las técnicas de genética molecular en áreas como la biotecnología, el área de la salud, el diagnóstico de enfermedades. Pero también la genética a nivel de los individuos, basadas en los principios desarrollados inicialmente por Gregor Mendel, el padre de la genética moderna, junto con Thomas Morgan. Pero también la genética se puede aplicar a grupos, a entender cómo se comportan las características en distintos grupos humanos. Esto se conoce como genética de poblaciones. Al respecto, me voy a referir muy poco ya que el curso no incluye este tema dentro del temario.
La genética de poblaciones, por ejemplo, se ha aplicado para desarrollar y desenrollar las teorías que explican cómo ha sido el poblamiento humano y cómo los humanos modernos salieron desde África, desde la región de Etiopía y Tanzania, hace aproximadamente unos 200.000 años, y han ido poblando el mundo. Los estudios genéticos de este tipo se han realizado con ADN de la mitocondria, tema al que me voy a referir más adelante cuando hablemos de esta organela. Pero, por ejemplo, les recomiendo buscar en las plataformas de video, YouTube, Twitch, Vimeo, por ejemplo, todos aquellos videos que puedan explicar quién fue Eva mitocondrial. Eva mitocondrial es una teoría que explica cómo ha sido el poblamiento del planeta a través de los estudios del ADN que existen en las mitocondrias. Inclusive estimando líneas temporales. Por ejemplo, a la región de Asia, la llegada del ser humano ocurrió aproximadamente hace unos 100.000, 90.000 años. Mientras que a Europa, la llegada fue aproximadamente hace unos 30.000, 40.000 años. Y hasta América, el ingreso fue aproximadamente hace unos, se discute, pero bueno, hace unos 10.000, 12.000, 15.000 años. Estos datos se han obtenido a través del desarrollo de tecnologías que permiten analizar las mutaciones que han ocurrido en el ADN de la mitocondria. Pero también se han hecho otros estudios en el ADN del cromosoma Y, que solo lo pueden transmitir los varones, que confirman este mismo modelo. Los invito a leer o a investigar sobre este tema. La ecología es una rama a un nivel mayor. Ya un ecólogo no trabaja con un individuo. Ecología viene del estudio de la casa. Oikos significa casa. Es el estudio de la casa. Es decir, de cómo se relacionan los distintos individuos. Cómo se distribuyen los seres vivos. Cómo viven, cómo interaccionan los seres vivos. Cómo intercambian materia y cómo intercambian energía. La ecología puede estudiar la estructura de un bosque o las relaciones que se dan entre los diferentes materiales que forman parte de nuestro planeta, como los ciclos biogeoquímicos, como el ciclo del azufre, fósforo, oxígeno, nitrógeno, etc. La ecología también se relaciona con la distribución de los organismos y de cómo estos interactúan con otros. Relaciones como la simbiosis, la competencia, el mutualismo, la depredación y otros. Pero también se relaciona con el estudio de las cadenas y las redes tróficas, es decir, las formas mediante las cuales fluye la energía a través de los seres vivos en los diferentes ambientes. La biología evolutiva o la evolución es otra ciencia muy interesante, ya que ella está en la actualidad basada en los principios de esta persona, Charles Robert Darwin, el padre de la evolución, quien en 1859 publica una teoría que explica cómo ocurre la evolución en los seres vivos, la selección natural. A través de la teoría de Darwin se ha logrado entender cómo ha sido el florecimiento de los seres vivos a partir de las distintas formas de vida ancestrales y cómo se han producido a través del registro fósil y ahora bioquímico de los seres vivos en la historia, cómo se ha cambiado y cómo se ha evolucionado la vida. Antes se pensaba que la evolución era un aspecto lineal, pero hoy sabemos que es un asunto más complejo. Y para explicar la evolución, se trata de utilizar esquemas tipo árbol, en donde podemos ver que hay ramas largas y hay ramas cortas. Las ramas largas son las que llegan a la actualidad. Las ramas cortas representan grupos de organismos que no llegaron a hoy y que se extinguieron. Sin embargo,
Esto es como hacer ciencia detectivesca. Somos los biólogos que trabajamos en evolución, somos los que hacemos algo parecido a lo que hace un CSI. Por lo tanto, puede haber errores asociados, pero siempre se está en la búsqueda de la verdad, siempre utilizando tecnologías más modernas y datos más confiables. Finalmente, la biología podríamos llamarla bioenergética, otra rama de la biología, la bioenergética, que si bien está relacionada con la bioquímica, también se relaciona con la física, estudiando fenómenos físico-químicos de la materia que forma parte de los seres vivos y el universo. Entonces, por ejemplo, este tipo de reacciones químicas que forman parte del metabolismo y que en este caso explica cómo se transforman los alimentos en energía, es parte de esta bioenergética. Bien, el cómo se produce energía en las membranas de las mitocondrias, utilizando un sistema de bombeo por medio de proteínas de membrana, regidas por las mismas leyes que rigen la materia y la energía en el universo, como las leyes de la termodinámica. También aspectos tan complejos como, en este caso, un esquema de la fotosíntesis, un proceso que tiene involucrado a su haber varios premios Nobel de fisiología. Como pueden ver entonces, la biología está relacionada con muchas ciencias y entre ellas la ciencia de la salud. Y todas estas ciencias de la salud van a ser entonces asumidas por biólogos que pueden intervenir en una formación integral de los estudiantes que forma parte del currículum de materias o carreras como medicina, farmacia, fisioterapia, odontología y otras, ya que el biólogo posee una versión integral de aspectos como histología, fisiología, anatomía, embriología y otras ramas como la genética que son muy importantes en el contexto actual.